Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo lo hacemos? ¿Se escucha por acá? Hola, profe. Ya sé por qué no está conectado. Hola. Sí, profe, sí se escucha, hola. Hola. No sé por qué no está conectado. Un poquitito. Ahí. Que no se vea. ¿Se ve? Bueno. Ya, les voy a contar lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a empezar con la nueva unidad, ¿sí? Yo voy a mostrarles la plataforma. Y les voy a contar un poquitito. A ver si estoy compartiendo. ¿No vamos a compartir? Sí. Ya, acá. Vamos a entrar al curso. Y le cambié el aspecto para poder que lo encontraran fácilmente. Entonces, vamos a estar ahora en la unidad 6 de estadística, ¿sí? Terminamos con la función exponencial y logarítmica. Estoy ahora, apreté el botón rojo. Y aquí estaba la guía con nota que hicimos, ¿cierto? Ya, y esa ya estamos revisando, creo que ya estaba lista revisada. Así que desde la próxima clase yo les voy a poner el Excel que tengo con las notas para que ustedes vean sus notas que sacaron en todos los trabajos y las notas del semestre pasado, y para que me puedan comentar si les falta algo que ustedes mandaron y yo no lo anoté, o me pregunten por todas las cosas y ahí vamos poniéndonos al día con cosas que ustedes me deban o yo les debo a ustedes, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer desde la próxima clase. Y vamos a ir, vamos a dejar un ratito para que ustedes me vayan diciendo. Ahora, esta actividad que hicimos con nota de la función exponencial, esa fue la última nota. Ahora vamos a estar acá, en la unidad de estadística, apreté el botón amarillo, y aquí, bueno, no tengo nada todavía, pero ya tengo listo para subir. Va a quedar grabada la clase de hoy día en este botón amarillo, ¿ya? Vamos a ver estadística hoy día, y en estadística yo les voy a dejar un trabajo que tiene que ver con lo mismo que les voy a enseñar en esta clase y en la próxima, ¿sí? Porque la idea es que por lo menos se vayan conociendo algunos conceptos y definiciones de estadística, tengan una idea para cuando vayan a rendir la prueba, o para cuando ustedes vean las noticias, quieran entender un gráfico, por ejemplo, o quieran entender lo que están hablando sobre datos estadísticos, entonces van a tener como una pincelada de eso. Y más que pincelada, porque sé que es bastante lo que abarco en este trabajo, pero en estadística no hay mucho más que lo que yo les voy a mostrar, ¿ya? Para que ustedes lo conozcan más que nada. Ahora voy a abrirles la guía que tiene que ver con estadística y que después a la tarde, seguramente más rato, la voy a subir aquí en contenidos, ¿ya? No la subí porque la estoy revisando todavía, algunas cositas que me faltaban, y ahí la voy a subir aquí, y acá voy a dejar una actividad que tiene que ver con lo mismo, y esta actividad
la voy a dejar para todos aquellos que me deban una nota o que quieran cambiar una nota mala por este trabajo, que va a ser muy fácil, la verdad, porque estadística es una materia muy, muy fácil. Para mí, yo encuentro que eso es lo que menos les cuesta por mi experiencia de años anteriores. Entonces, por ejemplo, si quisieran cambiar un 5 que se sacaron por un 7, lo van a poder cambiar. Un 6 por un 7 también. La nota que ustedes quieran. Quieran subir una nota, lo van a poder cambiar. ¿Mascarilla lleva? Pero la otra que tiene la mamá me la prestó. Ya, no sé si les quedó claro eso. Y voy a compartirles entonces ahora la guía de estadística. Y en esta clase les voy a explicar todos estos conceptos, cosa que después puedan hacer el trabajo que les voy a mostrar, ¿ya? Estamos ahora en la unidad 6. Y aquí la tenemos, unidad número 6, estadística, definiciones importantes y tablas de frecuencia. Se los voy a explicar todo, ¿ya? Espérenme un poquitito que voy a sacar una copia para ustedes para saber después dónde quedé, explicándoles. Y les voy a explicar al tiro de qué se trata. Entonces, las personas que ya tienen todas sus, han cumplido con todo, yo prontito voy a tener sus promedios, pero pueden aún cambiar todavía, ¿sí? Esto también va a ser una oportunidad para quien trabajó durante el año y le fue mal en algunas partes del año y trabajó arduamente y entregó todo, y van a poder entonces esa nota deficiente, van a tener la oportunidad de cambiarla. No para aquellos que, por ejemplo, debieran algo, la pueden completar con esta guía, pero otros que ya cumplieron pueden cambiar su nota mala o su nota no tan mala, pero que la quieran subir, ¿sí? Ya, entonces, partimos con esto. El objetivo de esta guía es que conozcan algunas definiciones de estadística, se manejen en eso un poquito, puedan ver las noticias y puedan entender lo que están hablando acerca de algún estudio estadístico, y puedan llenar una tabla de frecuencias, ¿sí? Yo se las voy a ir explicando paso a paso, así que no es algo difícil. Entonces, vamos a partir con un problema muy común que es muy conocido por ustedes, y es que hay un estudio del año 2017, antes de la pandemia, que en el censo anterior de ese año se descubrió que el 10% de los estudiantes de enseñanza media abandona los estudios o deserta de estudiar, ¿sí? Esto entonces, ¿cómo pudo saberse esta información? Porque se hizo un estudio estadístico, ¿sí? Se siguieron los pasos estadísticos para llegar a esa conclusión. Esta deserción escolar no solamente ocurre en nuestro país, en Argentina y Uruguay es peor que acá, con un 30% de deserción, mucho más que acá. Entonces, si yo quisiera estudiar y saber, y que quisiera buscar las causas de por qué se produce esta deserción escolar, ¿sí? Yo puedo acudir a la estadística y a todos los conceptos para poder hacer este estudio, ¿sí? Este gráfico que se encuentra aquí está mostrando esa realidad. Por ejemplo, dice deserción escolar en el año 2017, y muestra cuáles fueron las comunas con mayor deserción. Por ejemplo, aquí, la torre más alta,
corresponde a la comuna de Puente Alto, con 2.495 personas que desertaron de estudiar, ¿sí? Esto se pudo saber porque se hizo un censo. ¿Qué es lo que es un censo? Es una encuesta, no sé, ustedes deben acordarse quizás que fueron a los colegios a buscar estudiantes que pudieran, que les enseñaron a hacer este censo y pudieron investigar, ¿sí? Entonces, todos estos datos y esta información no podría ser posible si no tenemos el estudio de la estadística. Entonces, ¿qué es lo que es la estadística? Es una rama de la matemática que busca métodos, técnicas para recolección, para recolectar información. Por ejemplo, si yo quiero en este minuto estudiar por qué los estudiantes desertan de la enseñanza media, entonces tengo que ir a hacer una recolección de datos, ¿sí? A distintos colegios, a distintas regiones, busco todos estos datos, pero no me sirve solamente buscar los datos. La estadística también busca ordenar esos datos, luego resumirlos, analizarlos, interpretarlos, y luego comunicarlos, como está haciendo aquí. Aquí está comunicando los datos que ya pasaron por todo ese proceso, ¿sí? Entonces la estadística se encarga de todo ese proceso, de la partida con la encuesta, ¿sí? Después de todos los datos desordenados, ordenarlos, y todo eso es lo que hace la estadística, ¿sí? Esta rama de la matemática. Entonces, para partir, ¿cómo parte primero? ¿Qué tengo que hacer primero? Cuando ya yo tengo en mi mente, quiero saber qué pasa con estos estudiantes que desertan de estudiar. Si ese es mi problema, ese es un problema que yo tengo y que yo quiero solucionar o quiero investigar, entonces lo primero que debo hacer es buscar una población, ¿sí? Una población va a ser un conjunto de personas o de objetos, no solamente de personas, pueden ser objetos también, en el cual yo voy a hacer esta investigación, ¿sí? Entonces, puede ocurrir que mi población sea inmensa. De hecho, para este estudio que yo quiero hacer, es inmensa, porque debería ir, para poder investigar qué está pasando en nuestro país, debería ir a cada región, ¿sí?, de nuestro país, a cada colegio de nuestro país, a cada colegio rural y no rural, ¿sí?, de todo el país y de cada región. Entonces sería demasiados datos y demasiado trabajo, ¿verdad? Entonces, para que esto pueda yo llevarlo a cabo, se debe elegir una muestra, ¿sí? Una muestra es como un subconjunto de la población. Aquí lo puse, esa parte, aquí se ve mejor que en la otra sala. Esa partecita voy a elegir para poder hacer el estudio. No lo puedo hacer en toda la población porque muchas veces eso es inviable, ¿verdad? Son muchas cosas que ir a encuestar a todos es un trabajo inmenso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en el censo sí se debe ir a todas partes, porque ahí uno quiere saber la cantidad de habitantes principalmente que tiene el país, ¿sí? Pero cuando yo quiero hacer un estudio así, voy a esta muestra. Entonces, esta muestra debe representar a la población. ¿Qué quiero decir con eso? Que no puedo elegir, por ejemplo, de muestra a solamente una región del país, porque sería una muestra no válida, ¿cierto? Porque yo necesito el estudio de todo el país. Entonces, si voy solamente a una región, voy a tener una muestra sesgada, se llama, sesgada.
No es una muestra representativa del estudio que yo estoy haciendo, porque va a depender del estudio que haga también. Y como a mí me interesa saber en nuestro país, entonces debería ir a cada región del país, pero elegir como al azar algunos colegios de esa región, ¿no es cierto? Algunos colegios rurales, otros no rurales, para tener como una muestra lo más representativa posible de nuestro país. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Entonces la muestra debería ser una muestra representativa de la población que voy a estudiar. Ahora, ¿qué es lo que es un dato estadístico? El dato es todo eso que voy a recoleccionar, todo eso que estoy tratando de buscar. Por ejemplo, si mi estudio es, y estamos pensando que el estudio es por qué mis estudiantes desertan de la enseñanza media, entonces uno de los datos podría ser que un alumno me dijera, yo deserté porque tuve que trabajar. Entonces, trabajo sería un dato, ¿sí? Otro estudiante me va a decir por qué fui papá o fui mamá, paternidad o maternidad, puede ser. Otro me puede decir, ese va a ser un dato, ¿sí? Otro dato puede ser que me diga porque tenía mal rendimiento académico y ya no quería seguir sacándome malas notas. Mal rendimiento puede ser también un dato. Otro podría ser que tuve que ayudar en el hogar. Ese sería otro dato más, ¿sí? Y puedo seguir recogiendo muchos más datos, ¿sí? Puede ser que por problemas económicos, economía del hogar, otro dato. Y sucesivamente muchas cosas más que ustedes quizás saben más por qué razones de repente uno deserta de estudiar. También porque quedé embarazada, ¿no? Por embarazo. Y infinitos más. Eso es un dato, ¿sí? Un dato estadístico. Bueno, ya les expliqué lo que era el censo. El censo se hace cada 10 años más o menos, para ver, porque como en 10 años se produce como un cambio en la población, crece la población o decrece, ¿sí? Con esta de la pandemia, no sé cómo habrá quedado ahora, la población sufre un cambio, ¿no es cierto? No va a ser siempre el mismo. Entonces no sé si el porcentaje que antes estuvimos teniendo de crecimiento va a mantenerse, no lo sabemos. Después de la pandemia quizás vamos a saber cómo fue, cómo creció la población o disminuyó, ¿sí? Ahora, el Instituto Nacional de Estadísticas, que se abrevia con INE, es el encargado de hacer este censo. Solamente eso hace el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? De hacer el censo, de buscar las personas, de enseñarle a las personas cómo hacerlo, de ir a los lugares, todo eso hace el Instituto Nacional de Estadística. Y de guardar los datos que van a recoger en esto, ¿no es cierto? Y mencionarlos, ordenarlos y después mostrarlos a la población. Yo de aquí, del Instituto Nacional de Estadística, he sacado muchas informaciones a veces bien valiosas, de problemas socioeconómicos, muchos más. Si ustedes pueden meterse a esta página, Instituto Nacional de Estadística, van a poder ver mucha información valiosa ahí. Ya, ahora, para yo hacer este estudio supongamos que mi estudio sigue siendo ¿por qué desertan los estudiantes de enseñanza media? ¿Sí? ¿Por qué dejan de estudiar
los estudiantes de enseñanza media. ¿Sí? Yo partí con ese problema, más que nada para mostrarles una realidad, ¿sí? Pero yo podría tener otro problema que me pueda interesar, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo me tengo que buscar una variable estadística para poder hacer el estudio. Una variable es una característica de la población, ¿sí? Es una característica que tiene la población. Entonces, por ejemplo, para este estudio que tengo aquí, mi variable podría ser la siguiente. Mi variable podría ser motivo podría llamarla así, variable. Motivo de deserción escolar. ¿Sí? Esa podría ser mi variable. Ahora, esta variable puede ser o bien cualitativa o cuantitativa. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que en este estudio yo dije esta variable a ser motivo de deserción escolar y yo mencioné todas estas cosas: trabajo, paternidad o maternidad, mal rendimiento, ayuda en el hogar, todo eso. Estas frases me están dando cuenta que esta es una variable cualitativa. Variable cualitativa. Cualitativa es cuando los datos que recojo son una frase o una palabra, podríamos decirlo. Porque la variable cuantitativa me arroja un número. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar, si ahora yo quisiera decir cuál es la estatura promedio, si este fuera mi estudio, de los estudiantes, estudiantes del Liceo INSIEM, supongamos. Yo quiero saber cuál es la estatura promedio que tienen, ¿sí? Y ustedes me dan distintas estaturas. Por ejemplo, el Martín dice que mide 1,62 m, supongamos. Otro estudiante me dice que mide 1,80 m. La Sharon me dice que mide, yo no sé cuánto mide, pero supongamos, mide 1,72. Y otra estudiante me dice que mide 1,63. Y sucesivamente podría ser una más pequeñita, 1,57. Y otro me dice que mide mucho, 1,9. Ya supongamos, estoy especulando más. Entonces, estos datos que me están entregando aquí son valores numéricos, ¿sí? La variable aquí se llama variable cuantitativa. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces tenemos variable cualitativa y variable cuantitativa. Cuantitativa es cuando los datos que recojo... ¿Cómo? Ya. Los datos que recojo son números, ¿sí? Son valores numéricos. En cambio, en la otra, la cualitativa, recojo... ¿cómo se le dice? No sé la palabra exacta, pero son frases o
como esto, paternidad o maternidad, economía de mi hogar, eso es cualitativo, ¿sí? A su vez, estas variables tenemos entonces que son dos, tenemos que son las cualitativas y las cuantitativas, a su vez se dividen en dos, la cualitativa en nominales y ordinales y la cuantitativa en discretas y continuas. ¿Qué significa aquí cualitativas nominales? Acuérdense que aquí son frases, ¿cierto? Son palabras. Por ejemplo, mal rendimiento, embarazo, como dijimos delante. Entonces, por ejemplo, nominales van a ser aquellas en que, como dijimos delante, era una sentencia, pero por ejemplo, color preferido, ¿qué color prefieres? Azul, rojo, sí, azul. Se fijan que aquí no hay números, solo son descripciones, azul, rojo, verde, no sé, colores preferidos, rosado. Pero estos no tienen un orden, ¿sí? Son nominales porque nombran algo, por eso viene de nominales. Nombran algo, por ejemplo, equipo de fútbol. Soy del Colo-Colo, soy de la Católica, soy de Unión Española. Comida favorita, me gustan los porotos con rienda, me gusta el puré con pollo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con esta otra? Ordinales, es que estas tienen una jerarquía, es decir, por ejemplo, ¿de qué curso eres? Soy de primero medio, segundo medio, tercero medio. ¿Por qué hay jerarquía? Porque primero medio tiene un orden, ¿no es cierto? Unos son de primero, de segundo, de tercero. Puedo decir primero básico también. Y hay un orden en la escolaridad. Por ejemplo, nivel socioeconómico. Soy del grupo A, BC1, de grupo A, grupo B, grupo C. Creo que sí, así se nombra, no estoy bien segura. ABC1, ABC, no sé. No estoy bien segura cómo es, pero tiene una jerarquía, ¿sí? No como este otro que son cosas que uno nombra solamente, ¿sí? Si alguien sabe esto de los grupos, de los niveles socioeconómicos, como se escribe, me puede mencionar, porque no, la verdad que yo estoy inventando, no sé bien cómo es. Ya, pero es para más o menos mostrarles. Por ejemplo, ¿cuál sería un ordinal? Por ejemplo, ¿en qué piso vives? ¿Qué piso del edificio vives? ¿Vivo en el primer piso? ¿En el segundo? ¿O en el tercero? ¿Sí? Tiene un orden esta cualidad cualitativa. No como la otra que es solamente una mención de alguna preferencia. ¿Sí? Ahora, sin embargo, tenemos por acá las cuantitativas, que vamos a tener dos tipos que son discretas y continuas. Las que vimos recién, que eran las estaturas, dijimos que era 1,63, 1,9, 1,72. Bueno, todas esas son continuas. ¿Por qué? Porque se escriben con números decimales, ¿sí? No es un número entero. Por ejemplo, ¿cuál sería discreta si yo les preguntara cuántos hermanos tienes? Y, ¿cuántos hermanos tienes, Martín? 3, 5 son. Ya, Martín dice que son 5 hermanos. Y otra persona me va a decir son 3. O tiene un solo hermano. Bueno, pero jamás me va a decir el Martín que tiene 5,5 hermanos, ¿verdad? No me puede decir que tiene 5,5 hermanos. Ilógico, ¿no es cierto? Ya, entonces, estas son discretas.
Cuando el dato es solamente un número entero, sin coma, sin nada. Esa es como menos la clasificación de las variables. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Bueno, lo que necesito ahora es ordenar la información que tengo, ¿sí? Ya nosotros tenemos la información, tenemos el estudio que queremos hacer, queremos estudiar por qué desertan los estudiantes de enseñanza media. Ahora todo eso tengo que llevarlo a una tabla, porque no lo puedo presentar de manera desordenada. Miren, aquí puse un ejemplo. Aquí tenemos 24 estudiantes jóvenes y adultos que le hicimos una encuesta y les preguntamos por qué dejan de estudiar, ¿sí? Y estas fueron sus respuestas. Uno fue por trabajo, otro mencionó que tenía una dificultad económica, no pudo seguir estudiando, otro no le interesaba seguir estudiando, otra niña dijo que quedó embarazada, y así sucesivamente. Todos esos datos yo los voy anotando. Aquí están las 24 personas que dijeron las razones por las que dejaron de estudiar. Algunos tuvieron el mismo problema, quizás lo mencionaron de otra forma, pero, por ejemplo, uno dijo, tuve problemas económicos, y otro dijo, porque la economía en el hogar no era buena. Entonces, las dos caen en la misma categoría, ¿no es cierto? Lo mencionaron de otra manera nomás, pero en general fueron estas las causas. Entonces, ¿yo qué hago con todo eso? Tengo que ordenar esa información, porque así desordenado no me va a servir de nada. No voy a poder sacar conclusiones, ni investigar qué está pasando. Va a ser muy complicado. Acuérdense, aquí hay 24 nomás. Pero imagínense que yo tuviera que encuestar a muchos estudiantes de toda la región, de todo el país. Entonces, estos datos así no son válidos, ¿sí? O sea, no son viables, no me aportan mucho. Entonces, tengo que eso ordenarlo en una tabla, ¿sí? Y una tabla tiene tanto filas, filas y columnas, ¿sí? Y cada uno de esos datos va a ser una celda, ¿ya? Entonces, estas columnas que tengo aquí se llenan con frecuencias, por eso que vamos a estudiar una tabla de frecuencia y vamos a ver cómo llenamos esa tabla de frecuencia. Cuando ustedes vean una tabla estadística ahora en cualquier parte, tienen que saber que está compuesta por frecuencias, ¿ya? Yo les voy a ir explicando de qué consiste cada una de las frecuencias. Vamos a ver primero la frecuencia absoluta, que se abrevia así, f.ab, o también, a veces con una pura f, y otras veces con una f sub i, así. De esa manera la van a encontrar en los medios de comunicación, o en la prueba PDT si la van a dar, así se va a encontrar abreviado. Ya. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero vamos a ver ahora cómo llenamos esta tabla. Acuérdense que esta va a ser la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, cualquiera de estas tres son la abreviación de frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la frecuencia absoluta? Es la cantidad que se repite un dato. Por ejemplo, ayuda en el hogar. Entonces voy a mis datos y empiezo a contar cuántas veces las personas me dijeron que dejaron de estudiar porque tuvieron que ayudar en el hogar. Y veo 1, 2 veces. Y aquí iría el número 2. Este 2 está diciendo que hubo 2 personas que dejaron de estudiar porque tuvieron que ayudar en el hogar. ¿Se entiende? Entonces, así es mucho más fácil después
es sacar conclusiones del estudio que estoy haciendo. Luego, bajo rendimiento. ¿Cuántas personas dijeron que dejaron de estudiar por bajo rendimiento? A ver, por acá. Voy a ver si es que me contestan algo. El chat no queda vacío. ¿Cuántas personas dejaron de estudiar por bajo rendimiento? 2. 2, muy bien. 2, ¿cierto? Sí. Ahí tendríamos 1, 2. ¿Dificultad económica? 3. Dificultad económica, 3. A ver. 4. 1, 2, 3, 4. Lo podemos ir tachando así para no equivocarnos. Por embarazo, 4. 1, 2, 3, 4. Ustedes van a tener que hacer lo mismo con una tablita que yo les voy a mostrar después. Maternidad o paternidad, 4 ya. 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué no le interesó seguir estudiando? 2, ¿cierto? 1, 3. Ah, claro, aquí, 3. ¿Y cuántas personas dejaron de estudiar por 5? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí parece que las taché todas. Y ahora cuento todos estos datos, ¿sí? Y me tendría que dar las 24 personas que dice el estudio, que fue un curso de 24 estudiantes a quien se le hizo la encuesta. Entonces, voy a contar para ver si es que no me equivoqué y dejé un dato fuera o uno de más. 2, 4, más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16, más 3, 19, más 5, 24. Y ahí entonces está correctísimo, ¿sí? A esta también se le anota como N, ¿sí? Como N. Así se le anotan algunas veces. Entonces aquí yo puedo sacar muchas conclusiones de esta tablita, ¿sí? Por ejemplo, yo podría pensar, ¿cuál es el principal motivo de deserción escolar? Y puedo mirar inmediatamente la tabla, ¿sí? ¿Cuál sería aquí? Trabajo, ¿sí? Trabajo es el principal motivo de deserción escolar. Entonces, esto me ayuda mucho más rápido a ver qué es lo que está pasando con este estudio. A este dato, ¿sí?, se le llama moda. Moda es el dato que más se repite, ¿ya? Lo mismo que la moda ahora, cuando nosotros decimos que está de moda, es, por ejemplo, lo que más están comprando la gente. Por ejemplo, las zapatillas Converse, que todo el mundo las compra porque está de moda, ¿no es cierto? Entonces uno dice, está de moda, es porque eso es el producto que más les gusta y más compran. Aquí la moda es lo mismo, el dato que más se repite. Entonces, ya entendimos cómo se llena una frecuencia absoluta. Aquí hay una actividad, pero esa la voy a dejar ahí porque les voy a preguntar después de eso. Vamos a ver ahora qué significa frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Que es la misma anterior, pero vamos a ver cómo se escribe en una tabla. Por ejemplo, esta se abrevia así, frecuencia absoluta acumulada, pero con una F mayúscula, ¿sí? Cuando la vean en las tablas por ahí, va a ser con F mayúscula o así, ¿sí? Parece, aquí no le voy a poner absoluta así, porque es absoluta acumulada, pero así se abrevia con la F mayúscula. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que dice
esta tabla muestra el número de ejercicios completos que realizaron los estudiantes de segundo año de enseñanza media en una guía que tenía 6 preguntas. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la frecuencia absoluta, ya la tenemos, ¿sí? La sacamos. ¿Cómo se llena la frecuencia absoluta acumulada? Bueno, la frecuencia absoluta acumulada es la suma que voy teniendo en cada uno. Mire, fíjense, aquí tengo los números de ejercicios hechos por los alumnos. Dijimos que eran una prueba que tenía 6 preguntas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está informando? Que 2 personas de este curso de segundo año no hicieron ninguna pregunta, no contestaron ninguna pregunta de la prueba. 5 personas contestaron una sola pregunta, 2 contestaron 2 preguntas, 4 personas contestaron 3 preguntas, y 5 contestaron 4, 11 contestaron 5, y 9 personas contestaron 6. ¿Cuál sería la moda aquí? Exactamente. La moda aquí sería 5, ¿sí? El dato que más se repite. Entonces, así como yo lo veo, podría pensar que a este curso le fue bien en la prueba, ¿sí? Porque 11 personas del curso contestaron 5 preguntas, ¿cierto? Entonces, contestar 5 preguntas significa tener un 6 de nota. Y si se fijan, 9 contestaron 6 preguntas, entonces 9 personas podrían tener un 7. Vamos a ver si están todas buenas, sí. Porque esto significa, solamente dice, la información que me están dando es que completaron estos ejercicios de la prueba, ¿sí? Completaron la pregunta, la hicieron. Ya, ¿cómo llenamos ahora esta frecuencia absoluta acumulada? Bueno, empezamos así. Este de aquí, acuérdense que esto se llama celda, una sola se llama celda. Esta celda la voy a llenar con un 2, que es la cantidad con la que empiezo. Esta celda de aquí, esa, se llena sumando esas 2 cantidades, por eso se llama acumulada. Bueno, ahí está el nombre. Acumulada significa la cantidad de estudiantes que llevo hasta, por ejemplo, un ejercicio realizado. Todos los estudiantes que hicieron 0, ninguna pregunta y una sola pregunta, ¿sí? Entonces sumo 2 más 5 me da 7. Es la suma que obtengo hasta el dato 1, ¿sí? Después, ¿cómo lleno esta de aquí, esta celda? Exacto, sumo estos 3. Serían 9, exactamente. Voy a dejar más espacio aquí porque hay muy poquito. Cualquier cosa, pregunten nomás. Voy a dejarme más espacio porque había muy poquito espacio para rayar. Entonces, ¿se fijan cómo fui llenando? Aquí entonces tenemos 9, 7 y las 2. Ya. Ahora, como lleno esta de acá, esta celda tendría que sumar de aquí hasta allá. Voy a borrar esto de aquí. Esta celda de aquí, sumo todo esto hasta ahí, ¿sí? Hasta la celda que necesito. Entonces serían 2 más 5 más 2 más 4. ¿Sí? O que es lo mismo los 9 que llevaba con estos 4 que están aquí. Entonces serían 13. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro este dato, 13, yo digo, 13 personas del curso contestaron hasta 3 preguntas de la prueba. ¿Sí? Entonces, me da mucha información esta columna de acá. ¿Cómo completo esta de aquí?
Sumo todo esto hasta ahí. Serían 18. Esta de acá la completo sumando todo eso hasta ahí. 29. Y esta de aquí la completo 38. Entonces, este numerito de aquí, este debe coincidir con este de aquí. ¿Sí? Debe coincidir con ese. Entonces yo podría decir, por ejemplo, si la mitad de la prueba es un 4, podría decir que de aquí para acá van a tener un 4, ¿no es cierto? Todos estos que están aquí. Porque hasta aquí tienen 3 preguntas hechas, ¿cierto? Entonces, hay mucha información que yo puedo descubrir de esta tabla. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué significa que la frecuencia absoluta acumulada hasta 4 ejercicios completos realizados por los alumnos sea 18? Fíjense que estoy preguntando hasta 4. ¿Sí? ¿Qué significa que la frecuencia absoluta acumulada hasta 4 ejercicios realizados sea 18? Están preguntando por esto. ¿Qué significa eso? Que vaya sumando hasta 4. ¿Sí? 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 Ya, pero esto significaría que 18 personas del curso hicieron 4 o menos ejercicios de la prueba. 18 personas del curso hicieron 4 o menos ejercicios de la prueba, ¿sí? Eso significa el 18 que aparece aquí. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántos estudiantes realizaron menos de la mitad de la guía? Menos de la mitad de la guía. La mitad de la guía eran 3, ¿cierto? La mitad de la prueba eran 3. Entonces, menos de la mitad de la guía serían 9 personas, ¿cierto? ¿Entienden cómo yo podría descubrir las preguntas que me están haciendo? Entonces, esta columna me da mucha información muy valiosa. ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿Hasta las 2? Ya. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa, ¿ya? Y vamos a ver con un ejemplo también. Vamos a ver este ejercicio de aquí. Después, la actividad que yo les voy a dejar es un ejercicio donde les voy a dar datos y ustedes los tienen que ordenar en una tabla. Buscar la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Lo mismo que estoy haciendo yo, pero con los datos que yo les voy a dar. Y de eso se va a tratar el trabajo que van a hacer. Entonces, este ejercicio dice, una encuesta referida al día que elige una persona para ir al cine arrojó estos resultados. ¿Sí? Los días lunes, 4 personas van al cine. Los martes, 5 personas. Los miércoles van 12 personas, los jueves van 3, los viernes 8, sábado 11, domingo 7. ¿Por qué aquí, si se fijan, la moda sería el día miércoles, ¿cierto? Esta sería la moda, porque es el dato que más se repite. Y creo que porque el día miércoles es el día que la entrada vale más barata. ¿Los días jueves? Ya, esta tabla yo la saqué de ahí del INE. Entonces,
Ya, tengo eso. Y me dicen que llene con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se hace esto? Primero debo sumar todos los datos, ¿sí? Acuérdense que esta es la frecuencia absoluta, esta es, se escribe con una F o con una F sub. Y voy a sumar todo esto. Entonces tengo 4 más 5 son 9, 9 más 12, 9 más 12 son 21, 21 más 3 son 24, 24 más 8 son 32, 32 más 11 son 43 y 43 más 7 son 50. Entonces, esta tabla me arrojó que se encuestaron a 50 personas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Entiende lo que estoy haciendo? Su método. Y ahora puedo saber, y este dato es importante porque la relativa no la puedo encontrar si no sumo todo esto, ¿ya? Ahora les voy a mostrar por qué. Entonces, ¿cómo lleno la frecuencia relativa? La frecuencia relativa va a ser una división o una razón entre la cantidad de datos de la frecuencia absoluta partido por el total de datos. 4 partido por 50, ¿sí? 4 partidos por 50. Este va a ser 5 partido por 50. 12, ¿por qué 50? Porque 50 es la cantidad total de datos, o de personas que se encuestaron. 3 partido por 50, 8 partido por 50, 11 partido por 50, 7 partido por 50. ¿Sí? Y ahora vamos a buscar el valor decimal que tiene eso. Acuérdense que esto se hace 4 dividido 50. Esto lo pueden hacer con la calculadora. ¿Sí? Porque aquí no me interesa que sepan fracciones. Ya lo estudiamos eso. Anota así. 4. No sé si se está viendo la calculadora acá, pero ustedes lo pueden hacer. Dividido 50 me da 0,08. ¿Sí? Después tendría 5 dividido 50. 5 dividido 50 me da 0,1. 12 dividido 50. 12 dividido 50 me da 0,24. 3 dividido 50 3 dividido 50 me da 0,06. 8 dividido 50, 8 dividido 50 me da 0,16. 11 dividido 50, 11 dividido 50 me da 0,22. Y por último el 7 dividido 50, 7 dividido 50 me da 0,14. ¿Sí? Cualquier duda, pregúntenme. Entonces, aquí siempre me va a dar un número decimal. Voy a sumar todos estos números. Voy a sumar 0,08, 0,1, 0,24, 0,06, 0,16, 0,22 y 0,14. Vamos a sumar, a ver qué nos da. Entonces tengo 8, aquí agregué un 0, 8 más 4, 12, más 6 son 18,
más 6 son 24, más 2 son 26, más 4 son 30. Conservo 3. 3 más 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Este 10 es así. Ya, sumé, ¿cierto? Esta me da 1,00. 1,00. La suma de todo esto me tiene que dar 1. ¿Sí? Todo esto me tiene que dar 1. O aproximadamente 1. Pero de aquí no me puedo pasar ni aproximadamente 1, pero en torno al 1. No más ni menos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo escribo la relativa porcentual? Voy a borrar acá. La relativa porcentual es el mismo número, pero multiplicado por 100. Entonces, es el 0,08 multiplicado por 100. Y cuando multiplicamos por 100, es correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces, corro 1, 2, me da un 8%. Entonces, todas las frecuencias relativas porcentuales se escriben con porcentaje. ¿Sí? Esto se abrevia así, frecuencia relativa porcentual. Y esta frecuencia relativa. Ahora vamos a hacer lo mismo con este de aquí. 0,1 multiplicado por 100, corro la coma 2 lugares, me queda 10%. 0,24 multiplicado por 100, me queda 24%. 0,06 por 100, me queda 6%. 0,16 por 100, me queda 16%. 0,22 por 100, me queda 22%. Y por último, 0,14 por 100, me queda 14%. ¿Sí? Ahora sumamos. Sumamos todo eso. Me queda así. Sumamos 8 más 4, 12, más 6 son 18, más 6 son 24, más 2 son 26, más 4 son 30. Reservo 3. ¿Sí? 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me tiene que dar 100% aquí. Entonces, esta columna de la relativa porcentual me tiene que dar 100%. ¿Sí? ¿Entendió lo que hice? ¿Sí? Ya. Entonces ya llevamos 4 frecuencias. Frecuencia acumulada, frecuencia absoluta primero, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. ¿Sí? Entonces, aquí me podría hacer varias preguntas. ¿Cuántas personas contestaron esta encuesta? Si miro esta tabla, ¿cuántas personas contestaron la encuesta? 50 personas, muy bien. Si sumamos todas las frecuencias relativas, ¿cuánto resulta? Sí, la relativa me tiene que dar 1, ¿sí? Todas las relativas me tiene que dar 1 o aproximadamente 1. Profe, Dígame. esa ya uno la sube, ¿cierto? No, Martina, si lo expliqué al principio de la clase. Ah, ya. La voy a subir un ratito más porque tenía que arreglarle algunas cositas. Pero son poquitas cosas, así que la voy a subir luego. Hola. Si sumamos todas las frecuencias relativas porcentuales, ¿cuánto nos debería dar? De edad te contestaste, Martín. El 100%, ¿cierto? ¿Qué significa que la frecuencia relativa porcentual del dato viernes sea 16%? ¿Qué significa
este dato. 16% sea del día viernes. Ya. 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 Entonces, ¿qué significa? Que el 16% de los encuestados va al cine el día viernes. Eso significa. ¿Sí? Entonces puedo como tener una noción más amplia. ¿Qué significa 16%? 16 de 100 personas. Eso significa 16%. Es considerar a 100 personas, ¿sí? Y de esas, de esas 100, 16 van al cine el día viernes. Eso significa ese dato 16%. ¿Sí? Aunque uno tiene 50 personas, ¿verdad? Entonces, por eso, de las 50, 8 van el día viernes al cine. Si se fijan, van 8 de las 50. Por lo tanto, 16 de 100. ¿Sí? ¿Pueden ver eso? ¿Y por qué? Porque el porcentaje ayuda mucho más a ver esto más rápidamente, ¿no? ¿Qué porcentaje de las personas encuestadas prefieren ir al cine los días sábados? No. 11 personas, ¿sí? 11 personas. Sí, entonces mirando la tabla yo puedo contestar inmediatamente las preguntas que me puedan hacer sobre eso, ¿sí? Ya miren, voy a pasar la lista y si alcanzo, vemos lo demás, porque me falta ver prácticamente 2 frecuencias más, entonces las puedo ver la próxima clase y dejarles al tiro el trabajo hecho, ¿ya? Pero voy a pasar la lista porque no quiero que se me olvide y ahí seguimos. La calculadora, un millón de veces. Ya, segunda C. Acá. Conteste por favor la lista ya porque necesitamos saber quiénes están viviendo y quiénes no. Martina Canelo, Presente. Simón Cortés, Jocelyn Díaz, Claudia, Caroline Galleguillos, la Shirley está por ahí, José Leiva, creo que lo vi, ¿o no? Benjamín Morales, Martín Núñez, Josefa Ollarzo, Presente, profe. Se le iba. ahí estabas, José. ¿Me puso, profe? Ahí estabas, sí, José. La Josefa está. Ariel Santibáñez, Elías Sepúlveda, Ricardo Vidal, Francisca Rivera, Presente. Alicia Romero, Acá, profe, presente. Catalina Cuadra, Crislin Palma, Crislin, no sé cómo se pronuncia, Crislin, perdón. Yo no. Sharon Spinelli, Presente, profe. Profe, la Gislaine escribió en el chat. ¿cómo?
La Gislaine escribió en el chat, dijo que está presente. Ah, ya. Gracias. Y me falta Carolina del Mar. Y creo que ahí terminamos, ¿sí? Ya. ¿Tienen alguna duda? Voy a cerrar acá. ¿Sí? Vimos las 4 frecuencias más importantes. Generalmente cuando vean una tabla, en las noticias o en cualquier lugar, van a tener estas, a veces una de las frecuencias, a veces 2, a veces 3, dependiendo de los datos que ellos quieran informar, ¿ya? Entonces ustedes tienen que tratar de ver de qué está hablando la tabla. La tabla me va a dar mucha idea de todo lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo voy a subir esta guía y voy a subirles un trabajo. Este trabajo que van a hacer es para las personas que o deban algo en matemática o quieran subir alguna nota, ¿ya? Así que más ratito voy a subir esta guía y también voy a subir el trabajo para que lo vayan haciendo si quieren avanzar, ¿ya? Me voy a despedir por ahora. ¿Sí? ¿En qué sección va a estar para poder tocar? Está acá. Voy a mostrarte acá. Espérame. Voy a cerrar la asistencia y está acá. Yo le puse un botón amarillo ahora aquí, porque estamos dentro de estadística. Ya pasamos la función exponencial, pero como hay algunas personas que todavía deben algunas cosas acá, la dejé con rojo todavía, pero la estadística estamos ahora en el botón amarillo, ¿sí? Y aquí en el botón amarillo voy a dejar esta guía que recién les mostré en contenidos y en actividades. Va a estar el trabajo que tienen que hacer. Y aquí va a estar la clase que vimos hoy día, ¿ya? En los videos, clase número 1. Una para que se ubiquen. Nos vemos el próximo, ¿cuándo? Día estamos martes. Profe, Sí, dígame. ¿esta actividad es obligatoria o es para subir nota? ¿Es para subir nota o es para completar notas que les falten? ¿Sí? Ah, ya. Ya. Pero es algo fácil, así que ¿Y para cuándo es, profe? aprovechen de hacerlo. ¿Para cuándo, profe? Espérame, es que la próxima clase voy a informar eso, ¿ya? Ya. Porque tengo que subir primero. Bueno. Ya tenemos tiempo por ahí. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Vemos. Chao. Chao. Chao, Liz.